Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. Y lo voy a decir tal cual. Tengo 37 años dedicándome a la crítica profesional de televisión y creo que hoy, sí, este viernes, se estrenó la serie más ambiciosa en la historia de este país, probablemente la mejor de todas. Y es para mí un gran honor tener aquí, en el estudio de Debate 22, a su director, Jorge Michel Grau. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias, qué lindas palabras, muchas gracias, Álvaro. Te juro que es la pura verdad. ¿Cómo se llama? Se llama Cada Minuto Cuenta. ¿Y de qué trata? Bueno, la serie está inspirada en los hechos reales del 19 de septiembre de 1985, el terremoto que lamentablemente en aquella época desapareció un cuadro de la Ciudad de México, pero la serie habla sobre cómo los mexicanos y cómo la gente que vivía en la Ciudad de México se organizó para reconstruir su ciudad, ¿no? Es este ejercicio de repaso de toda la gente que reaccionó antes que las autoridades y antes que todo para poder ayudar a la gente que estaba en problemas en la ciudad. Si no le dan el Emmy Internacional en la mejor categoría de drama, yo voy a hacer un escándalo. Quiero que vean, por favor, estas imágenes para que le midan el agua a los camotes. Aquí está. Creo que lo mejor es esperar a las autoridades. No sabemos nada de las autoridades. Pueden pasar horas. Se están muriendo. Necesitamos la ayuda. Por favor. Sean pacientes. Estamos muy cerca. Si la FIFA se entera que este desastre nos sobrepasa, nos quitan del Mundial. El mundo no puede enterarse de lo grave de la situación. No hay esperanza de recuperación económica para México. No veo ni ambulancias, ni policías, nada. Pero nos tenemos a nosotros. Después de esto, la vida debe tener otro sentido. ¿Cómo les quedó el ojo? Y es solo una probadita. Pero ustedes no tienen la obligación de saberlo todo. Yo quisiera establecer la situación, Jorge, si me permites. ¿Es cierto que tú iniciaste tu carrera en medios públicos mexicanos? Así es. ¿Dónde? Yo trabajaba en una empresa que hacía documentales y televisión educativa y mi trabajo era directamente con Canal 22. Yo hacía la investigación, digamos, como iconográfica para los programas y para los documentales que se hacían ahí. Y entonces yo me la viví aquí, en estos foros, en estos pasillos, en la videoteca, revisando materiales y todo, y en el UTE, en la unidad de televisión educativa. En ambas instancias inició mi carrera. Me encanta, porque muchas de las más grandes personalidades que están triunfando a nivel mundial hoy salieron precisamente de nuestros medios públicos y tenemos que decirlo con mucho orgullo. Jorge, ¿por qué contar la historia del terremoto de 1985 si esto ya no es nostalgia, Claro. ya es historia? Creo que, digamos, el punto de partida inicial es el público mexicano ya es un público maduro, digamos, ¿no? Ya tiene acceso a mucho contenido, tiene muchas plataformas que hacen materiales originales para esa audiencia. Entonces, creíamos que era ya urgente hacer un contenido que hablara de nuestra identidad, digamos, ¿no? Yo estoy convencido que la Ciudad de México se forja, se dibuja, se perfila como es hoy a partir del terremoto del 85. Nos da no solamente la obviedad de los protocolos de construcción, sale protección civil y todo eso, pero nos da esta idea de ciudadanía, esta idea de pertenencia, de que la Ciudad de México le pertenece a sus habitantes. Entonces, era como indagar por qué somos como somos ahora, ¿no? Y el evento del 85 es el claro ejemplo de
cómo reaccionamos, cómo nos organizamos, cómo la sociedad civil es mucho más importante que las mismas autoridades y cuando se necesita tenemos una capacidad de organización increíble y impresionante. Nosotros en las primeras horas del evento ya teníamos sistemas de organización y dinámicas de organización en las áreas de desastre que pudieron, que afortunadamente gracias a eso se pudieron rescatar muchísimas vidas. Mi gran tema son los jóvenes. ¿Cómo le ofreces una serie sobre el terremoto del 85 a las y los jóvenes del siglo XXI? La serie, digamos, parte de... tiene como pretexto el terremoto, sin duda alguna, pero en realidad lo que estamos haciendo es seguir a los personajes. Y los personajes son... una madre de familia, un doctor, una periodista, ¿no? Son personajes que son de muy fácil acceso, de muy fácil reconocimiento. Creo que la historia de cada uno de los personajes es muy cercana a las nuevas audiencias. No están elaboradas históricamente, sino están contando historias y conflictos cotidianos que nos suceden el día de hoy. Eso por un lado. Y por el otro lado, esta generación ya tiene su propio terremoto, que es el del 2017. Y son los mismos mecanismos, la misma reacción social, ¿no?, que sucedió en el 85, unos años después. No voy a hablar mal de nadie, pero cuando se trata del terremoto de 1985 hay una suerte como de historia oficial. Una historia oficial contada porque así se dieron las cosas por Televisa. Lo que tenemos son las historias de Televisa. Eso es lo que vamos a ver aquí. No, vamos a ver, sí va a estar evidentemente Televisa, sí va a estar personajes que están relacionados con Televisa, porque bueno, era el medio de comunicación más importante en ese momento, que se vino abajo, la antena de transmisiones se cayó y dañó el edificio, y también ellos tuvieron que vivir su propia suerte de rescate y supervivencia. Pero en realidad lo que hicimos fue acercar a la serie las voces que estaban al margen, digamos, ¿no? La historia no oficial, las anécdotas que no aparecieron en noticieros, personajes que estaban muy relegados en la información y en las pocas notas que salían en esos momentos. Entonces lo que hicimos fue hacer un repaso y esta búsqueda de historias y las fuimos engarzando, las fuimos como atando a los dos grandes núcleos narrativos de la historia, que eran la historia del Hospital General y la historia del edificio Nuevo León. Y ahí fue donde metimos estas voces. Y entonces uno puede encontrar historias, las que todo el mundo conoce y las que se cubrieron oficialmente, como las costureras, como el derrumbe de Televisa, pero también los esfuerzos de toda la gente que cocinó, levantó carpas, donó colchas y colchones para el edificio Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Es que además, en 1985 sí teníamos censura y alrededor del terremoto ocurrieron muchas cosas extrañas en términos de comunicación. Yo tuve el privilegio de ver este material y quedé en shock, porque yo no sé cómo le hiciste, pero te fuiste a fondo. ¿Cuánto tiempo te tardaste en crear esta serie? Bueno, el ejercicio de escritura tenía alrededor de 6 años. El equipo de... ¿Solo de escritura? Solo de escritura e investigación, digamos, ¿no? Los dos escritores, Alfredo Félix Díaz y Victoria Orbañanos, que ya estaban en el equipo de Trasciende, que son los productores, llevaban este ejercicio de búsqueda, de empezar a hacer las primeras líneas narrativas y los guiones. Y cuando a mí me invitan al proyecto, que es hace más de 3 años, yo entro con ellos a revisar todo lo que habían estado haciendo, que era estupendo, y nada más empezar a guiar y empezar a empujar ciertas historias hacia un lugar específico que era, y siempre lo platiqué con el equipo, que era: vamos a respetar al público, vamos a respetar su memoria, porque toda la gente que está viendo la serie sabe qué pasó, ¿no? Todos tienen un vínculo, tienen un familiar, tienen una anécdota cercana. El terremoto le pertenece al público. Entonces, de entrada, lo que vamos a hacer es contar las cosas como sucedieron, como están en la calle. Y hay un rigor histórico impresionante en cada detalle, no nada más visual, sino histórico, digamos, ¿no? O de las acciones. Y empezamos a estudiar o a investigar por qué el gobierno o las autoridades habían reaccionado tan tarde
al evento, ¿no? O sea, se tardaron muchas horas en tomar decisiones que hubieran sido, si se hubieran tomado antes, hubieran sido importantísimas para salvar más gente. Y luego hay como toda una red alrededor de esas decisiones que empiezan a impactar más bien a intereses personales, intereses de equipo o de partidos que afectan a la sociedad civil. Y la sociedad civil, al enterarse o al ver o al reaccionar de que no hay esa ayuda y no hay esa atención o esa respuesta, se organizan y sacan la ciudad adelante. Por eso la organización y la ciudadanía civil viene del terremoto de 85, porque además las siguientes votaciones para tener jefe de gobierno en Ciudad de México fueron unos años después, y se castiga al gobierno que estaba, ¿no?, en posición en ese momento, que era el PRI, se castiga y por primera vez se gana, ¿no?, o gana la oposición a ese gobierno en Ciudad de México. Y a partir de ese día hasta el día de hoy, siempre ha estado el gobierno, gobiernos de izquierda, gobiernos opositores, ¿no?, como al partido de gobierno en ese momento. Entonces, sí hay una conciencia de ciudadanía y viene justo de la lentitud del gobierno y la decisión de los ciudadanos de organizarse y salir adelante. Yo he visto cualquier cantidad de contenidos alrededor del terremoto de 1985 y esto jamás se había dicho en serie. Lo sabemos, porque lo sabemos como ciudadanas, como ciudadanos, pero nadie había tenido los pantalones para ponerlo en pantalla con actrices y con actores, lo cual pega mucho más duro que el boca a boca. Por eso yo respeto mucho, cada minuto cuenta. Mira, vámonos a corte, porque regresando yo quiero que profundicemos. Sí estamos ante algo histórico, sí estamos ante algo imperdible. Es un programa especial de Debate 22. Quédense con nosotros. Continuamos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Seguimos en este programa especial de Debate 22 con Jorge Michel Grau, director de Cada Minuto Cuenta, que se estrenó hoy en Prime Video. Y Jorge, eres sabio, porque ahí te va. A mí lo que más me preocupaba como crítico cuando comencé a ver esto, dije, bueno, ¿van a estar todos güeritos, bonitos? No. El tema de la mujer, sí está. El tema de los jóvenes, sí, o sea, todo bien, todo bien, todo bien. Fue a propósito, ¿verdad? Sí, digamos, estamos en un momento, o era un momento importante donde le abrieron el espacio a un contenido más identitario, más de la Ciudad de México, buscando historias más de la ciudad, y entonces empujamos esa idea y fue, bueno, abramosle espacio a distintos tipos de caracterizaciones, distintos fenotipos. Hay actores sensacionales en los medios, pero también hay otros sensacionales que están afuera con la mano levantada.
Entonces hicimos una búsqueda de elenco, de actores y actrices en escuelas de teatro, universidades, teatros amateurs, para traer gente que no está en los medios, esos rostros de nuestra gente que no están en la televisión, ¿no? Que no están en la pantalla. Entonces hicimos esa búsqueda y también trajimos muchos actores o invitamos muchos actores de otras ciudades, un poco para, primero por el ejercicio de descentralización, que es urgente. ¡Wow! Pero el terremoto del 85 sucede en un momento muy particular de la Ciudad de México, que era la ciudad boyante. Todo mundo venía a la ciudad, al Distrito Federal, a la capital, a buscar fortuna. Y entonces la Ciudad de México tenía esta cosa como de Gran Babel. Había gente de Monterrey, de Veracruz, mucha gente del norte, mucha gente del sureste que estaba viviendo en el Distrito Federal y justo vivía en la zona centro, que era la zona más barata para hospedarse, justo cuando pega el terremoto. Entonces, uno estando en las zonas del derrumbe y en las zonas del rescate, oía los acentos veracruzanos y los acentos del norte. Entonces, nos dimos a la tarea de buscar actores. Tenemos varios actores de Monterrey, de Tabasco, de Veracruz, que además de hacer el ejercicio, ¿no?, de cumplirle al espectador, pues era abrir los espacios y nuevos espacios para actores y para actrices en las plataformas. Pues. Hemos visto algunos, pero danos nombres de tu elenco. Bueno, los principales son Osvaldo Benavides, Maya Zapata, Jesús Zavala, Antonio de la Vega, que digamos ellos llevan la trama principal, pero hay muchísimos actores, son 192 personajes. Que hablan de muchas cosas. Por ejemplo, está Carmen Beato, está Adama Yanti, está Daniel Martínez. O sea, hay una variedad increíble de actores y de actrices, pero también hay actrices que, por ejemplo, vienen de la Compañía Nacional de Teatro, como Azalia Ortiz, ¿no? Miriam Valderas, que hace un trabajo excepcional junto con Azalia, Mónica del Carmen y Gaby Cartol. O sea, hay toda una búsqueda de distintas interpretaciones, porque era justo contar una historia con esas voces, ¿no? Si queríamos abrir las historias marginadas o que siempre habían estado como hechas a un lado, pues ¿por qué no traer a la gente que casi por antonomasia los mismos medios habían hecho a un lado por genotipo facial? Entonces era abrir ese espacio, eso fue lo primero. Y lo segundo es, hay todo un ejercicio de postproducción, ya de música y ya lo verán, que lo que hicimos fue buscar intérpretes, cantantes independientes, digamos, ¿no? Que no están en una gran casa disquera, que no tienen. Más bien lo que fuimos buscando fue en la escena independiente de música en México, estas intérpretes que pudieran participar y que se les abriera el espacio mainstream, como le llaman, ¿no? Que es este impacto visual y arrojo hacia los grandes medios, pero con una identidad musical propia, que no estuvieran, ¿no?, alineados a gustos de alguna plataforma ni nada, ¿no? Gracias por hacerlo bien, porque les vas a cambiar la vida. Estamos hablando de una plataforma que está en todo el mundo. Todo el planeta Tierra va a enterarse de esta historia, que además está muy bien dirigida, porque hubiera sido sencillísimo caer en melodrama. Y no. Sí, no. O sea, les crees al 500% a cada uno lo que están viviendo. Es espectacular. Yo tendría que ser el peor periodista de México si no te preguntara por la producción, porque hay grandes innovaciones que marcan una diferencia radical frente a cualquier otra cosa que se haya hecho en nuestro país, y yo diría que en toda Iberoamérica. Sí, tuvimos la fortuna de implementar una tecnología que se llama VP o Virtual Production, que es básicamente utilizar pantallas para hacer fondos digitales. Entonces, nosotros teníamos un volumen de pantallas LED de 200 metros cuadrados, ¿no?, que rodeaban la escenografía que nosotros construíamos, y a partir de ahí, en esas pantallas, generábamos los fondos que queríamos. Por decirte un ejemplo, teníamos el edificio Nuevo León. El edificio Nuevo León, fotografiado con toda la investigación histórica donde nos asesoró Iván Salcido, teníamos material para reconstruir el edificio.
Entonces lo que hicimos fue hacer unas maquetas de un tamaño muy, muy serio. Aquí en Canal 22, en Estudio Churubusco las teníamos. Eran unas maquetas de muy buen tamaño y se escanearon esas maquetas. Era una copia calca del edificio real, según la investigación que teníamos nosotros. Así eran los edificios. Así eran tal cual los van a ver hoy en la serie, así estaban los edificios. Y de ahí los mandamos a un programa que los hizo en volumen 3D. Ahí se dio como el terminado final para que fueran los mismos colores, donde las ventanas donde sale el humo son las ventanas donde en la foto sale el humo. Y entonces es una réplica histórica de ese momento. Y en la escenografía, digamos, en el escenario, teníamos la continuación del edificio. Entonces uno puede hacer una toma y parece que está parado de frente a un edificio de 11, 14 pisos derrumbado, pero en realidad son unas pantallas. Y es la primera vez que se utiliza o que se utilizó esa tecnología en América Latina. ¿Quién más ha usado esta tecnología en el mundo? Digo, para que nos vayamos midiendo. Bueno, se hizo muy famosa en The Mandalorian, que es esta serie ¿De Star Wars? De Star Wars. Y bueno, la última de Batman, que se llama The Batman. Hay una serie alemana que se llama Dark. Bueno, de los creadores de Dark hicieron una que se llama 1822, que es de un barco. La vi. Todas esas series o producciones optaron ya por hacer ambientes digitales porque es mucho más fácil, pues, ¿no? Pero tú estás utilizando toda esa tecnología tan espectacular para un tema social. Exacto. Esa es la diferencia. Sí. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. El equipo de producción, digamos, tenía este compromiso real con el tema, con el contenido, ¿no? Leonardo Cimbrón, Mónica Vargas, Juan Manuel Borbolla, estaban como muy atentos a que se contara de la mejor manera y entonces abrieron las posibilidades de, pues encontremos la mejor herramienta y la mejor herramienta para viajar en el tiempo eran estas pantallas, ¿no? Hace rato nos explicabas que te tardaste 6 años en escribir esta serie. ¿Cuánto te tardaste en filmarla? El proceso de filmación se divide como en 3 grandes momentos. El primero, que es una soft pre, que le llaman, que es empezar a ya hacer listas de necesidades, empezar a buscar elenco, equipo técnico que nos ayude, empezar a asesorarnos porque nadie conocía la tecnología. Yo nunca había usado una pantalla, entonces tuvimos que entrar a clases, tomar cursos, ¿no? Esos fueron alrededor de 3 meses y medio. Terminando ese proceso, cuando ya teníamos seleccionado al equipo, ya habíamos tomado los cursos y ya sabíamos más o menos quién era el elenco, hicimos la famosísima que es la preproducción, que es la preparación para hacerlo. Eso nos tomó 6 meses. Y ahí fue donde empezamos a construir las maquetas, a hacer todos los ambientes digitales de las pantallas. Pero ojo, la serie no nada más son pantallas, hay muchísimas locaciones, está el centro, está las costureras, está lo de Televisa, ¿no? Hay mucho material que teníamos que construir y darle espacio, el diseño de vestuario, de imagen, de maquillaje, todos los peinados. Era impresionante ver a través de esta investigación cómo hemos cambiado físicamente del 85 para acá y había que hacer fittings, que le llaman, que es tomar a los actores principales y hacerle su imagen correspondiente a la del 85. Y había pues, un ejército de uniformados, había bomberos, paramédicos, doctores. Como se cuenta la historia del hospital, pues hay cientos de enfermeras, cientos de doctores, entonces había que generar todo eso. Eso nos tardamos, y bueno, y construir los túneles, porque hay mucha parte de la historia se narra dentro de los edificios, ¿no? En los edificios derrumbados. Entonces tuvimos que construir los túneles, eran unas ballenas enormes que se levantaba el techo, entraba nuestro equipo, entraba el elenco y volvíamos a cerrar para poder tener esa sensación de estar enterrados. Eso nos tardamos otros 6 meses y después empezamos a rodar y el rodaje duró 28 semanas, que son prácticamente 6 meses, e íbamos rodando a veces hasta en 3 unidades, mientras una unidad hacía unas cosas, otra hacía otro edificio y otro hacía levantamientos. Entonces, fuimos alrededor de 395 miembros del crew solo para operar
la producción, no la postproducción, que No, es es otro. Jorge, ¿cómo le hiciste para que te autorizaran el costo de esto? Porque evidentemente no estamos hablando de una serie barata. No tengo idea, la verdad, ¿para qué te miento? Yo creo que conforme fue avanzando y fue tomando forma y sobre todo todo lo vas enseñando a la plataforma, por supuesto, tus carpetas de propuestas, de elenco y todo, y conforme se iba armando, yo creo que empezaron a apostar en grande, ¿no? Digamos, dijeron, sí se está tomando en serio el proyecto, ¿no? Qué orgullo, Muchas de veras, gracias. que una plataforma global vea tanta calidad en un proyecto mexicano como para apoyarlo de esa manera. Apoyarla, sí, sí, sí. Y felicidades por el resultado porque, insisto, es magistral. Yo podría estar toda la noche charlando contigo porque hay escenas que me tocaron el alma, otras que me volaron la cabeza, toda la parte política es escandalosa, pero pues ya sabes cómo es la televisión, ¿verdad? Claro. Yo quisiera pedirte por último que mirando tu cámara, hables con la gente de Canal 22, con nuestras audiencias, por favor. Es para ti con mucho respeto. Claro. Creo que logramos un contenido digno, un contenido de altura, de muy buena calidad. Creo que ya era momento de ofrecerle a nuestro público algo bien hecho, con mucha responsabilidad y sobre todo mucha honestidad. Cada minuto cuenta, narra las primeras 10 horas después del terremoto de 1985 y narra los esfuerzos de la sociedad civil por ayudar y por reconstruir esta ciudad. Es una serie esperanzadora, es una serie que habla de quiénes somos realmente, de cómo somos capaces de brillar en medio de la oscuridad y nos pone la gran posibilidad de la reconciliación. Hoy más que nunca, ¿no? Necesitamos entender que la persona que está a nuestro lado no es nuestro enemigo ni nuestro contrincante, digamos. Y 1985 lo dejó patente, somos capaces de reaccionar y de tender una mano y de ayudar. Así que los invito de todo corazón a que nos den la oportunidad de mostrarles este trabajo. Hay muchísima gente involucrada, ¿no? Yo afortunadamente no tengo la suerte de ser el portavoz, pero hay muchísima gente que se comprometió con la serie y que entregó todo su talento y su esfuerzo para hacer esta gran serie. Está ya en Prime, ¿no? La pueden ver, están los 10 capítulos disponibles. Muchas gracias. No, muchas gracias. Felicidades, eres grande, Jorge. Gracias, muchas gracias. Por favor, ustedes quédense también con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias.